El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor este lunes 26 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Hay que decir que, bueno, en este encuentro de la Universidad Central de Venezuela se llegaron a varias conclusiones. Nos referimos al Frente Amplio, utilizar el 10 de enero de 2019 como fecha para impulsar una protesta nacional ante el hito histórico que significará el fin de la legitimidad de la dictadura totalitaria, así la calificaron que hay en Venezuela. Propuso este Frente Amplio Venezuela Libre reunido en la máxima casa de estudios, según el documento suscrito por factores de la sociedad civil, partidos políticos y disidentes del chavismo. A partir de esa fecha ocurrirá una usurpación del poder presidencial. Diputados de la Asamblea Nacional presentes en el aula magna reconocieron que el 10 de enero no es una fecha mágica y es necesario promover la protesta nacional para aumentar la presión sobre el régimen venezolano. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Los sectores reunidos en la Universidad Central también se comprometieron a construir las bases de una transición ordenada e inmediata que garantice la plena, la plena vigencia de la Constitución de 1999. En este sentido, reconocieron a la Asamblea Nacional como la única institución llamada a conducir este proceso. Lo comentaremos, insistimos, a lo largo del programa del día de hoy. Varios datos. El gobierno venezolano invitó oficialmente a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a nuestro país. Las preguntas que nos hacemos son: ¿permitirán visitar a los presos políticos, los centros de salud y verificar la falta de alimentos en Venezuela? Más aún, iniciar una investigación independiente en el caso de Fernando Albán. Lo cierto es que hay varias preguntas acerca de este tema que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos han respondido. El mandato que dio el Consejo de Derechos Humanos a Michelle Bachelet se refiere a preparar un informe exhaustivo en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria que afecta gravemente a los venezolanos. Cancillería pretende distraer mandato con visita controlada. Lo comentaremos. Además, Naciones Unidas aprobó primera ayuda de emergencia para Venezuela. Y la pregunta aquí es: ¿será que el gobierno reconoció de facto la crisis humanitaria? Sobre el telón de fondo de lo que está ocurriendo en nuestro país, la situación económica, la cesta OPEP cerró el viernes por encima de $60 el barril. Lo comentaremos. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado por el Estado Lara, dirigente de Primero Justicia, Alfonso Marquina. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ti por este contacto telefónico y buenas tardes para todos los radioescuchas. Varios temas que discutir con nuestro invitado. Iniciaría conversación a partir de este encuentro de la Universidad Central de Venezuela. A él acudieron varios parlamentarios de la Asamblea Nacional, no sé si su persona, pero en todo caso se reivindica la protesta nacional para promover una transición en nuestro país ante el hito histórico que va a significar el próximo 10 de enero en Venezuela. Lo escuchamos, diputado. Sí, efectivamente, ahí estuvimos y en nombre de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el doctor Barbosa y mi persona, acompañados por los jefes parlamentarios de las distintas fracciones políticas que hacemos vida en la mesa en la Asamblea Nacional y que estamos en el Frente Amplio Venezuela Libre, recibimos del Congreso del Frente Amplio, que es la culminación de 24 congresos regionales que hoy se reunieron aquí en la ciudad de Caracas, en ese extraordinario sitio histórico como es el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, que es la culminación, este congreso,
de una participación de más de 10.000 personas de manera directa y otro tantos miles de personas que mandaron sugerencias, recomendaciones, propuestas y que fueron recogidas en un documento que se hizo público hoy. Así que hoy estuvimos allí, me parece que tiene un valor histórico extraordinario, porque no solamente demuestra que estamos realmente unidos en torno a una propuesta, a una visión de país, a un programa que nos permita reconstruir el país luego que logremos esa transición democrática que todos aspiramos y que estamos seguros que con la protesta, con el reclamo, con la presión de calle, vamos a lograrlo. Así que hoy estamos demostrando que efectivamente, a pesar de tener diferencias, de tener distintos estilos de hacer política, tenemos todos un objetivo común que nos une, y que ese objetivo es Venezuela, es la democracia, el Estado de Derecho y, por supuesto, darle al país un gobierno que sea capaz de forjar el progreso y el bienestar para todos los venezolanos, sin exclusiones y sin discriminación. Ahora, diputado, varias cosas. A propósito de la unidad de la que usted habla, ¿sabe usted algunos dirigentes, sobre todo en el exilio, y me refiero concretamente a Carlos Ortega, advertían ayer que, tenían la información de que el próximo presidente de la Asamblea Nacional, y leo tuit textual de este dirigente, sería un dirigente opositor, con sentido del régimen, y la primera vicepresidenta sería para el PSUV. El nuevo pacto contemplaría reconocer a Maduro como presidente constitucional. Yo quisiera su reacción en torno a un mensaje de esta naturaleza, tomando en cuenta la actividad de hoy y la importancia que para la transición le han dado a la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Mire, yo creo que nuestro buen amigo Carlos Ortega está desinformado, por supuesto, el hecho de estar tan distante del país en contra de su voluntad, y que se reciben por distintas vías, sobre todo por el 2.0, llámese Instagram, Twitter, informaciones o desinformaciones deliberadas que lo que tratan es de minar esa unidad necesaria que hoy estamos mostrándole al país. Seguramente desinformado o mal informado, expresó su angustia y su preocupación. Yo creo que lo importante es transmitirle que la unidad en el Parlamento está garantizada, que se ha hecho incluso un acuerdo de gobernabilidad que se ha venido cumpliendo en los primeros 3 años y que el 5 de enero se va a ratificar. De acuerdo a ese acuerdo, tendremos una junta directiva conformada por voluntad popular en la presidencia. Ellos buscarán sus mecanismos democráticos de decidir quién sería el abanderado de esa organización política. Estaría en la junta directiva del Partido Acción Democrática y el Partido Nuevo Tiempo. Al Partido Primero Justicia nos correspondería la segunda o la subsecretaría, y por supuesto la jefatura de fracción, en este caso la ejercería un compañero del partido de las minorías parlamentarias, es decir, de la fracción donde están las minorías, Causa R, Avanzada Progresista, Movimiento Progresista y otras fracciones minoritarias que están en la Asamblea Nacional y que forman un bloque dentro de la fracción de la unidad. Ahora, diputado, esta unidad que se vio hoy se va a mantener, por ejemplo, mañana durante la sesión convocada, donde uno de los puntos que se ha sugerido para someterlo al debate tiene que ver con la corrupción. Algunos hablan del saqueo de los recursos del Estado, tomando como punto de partida el reciente caso a Andrade Gorrín. ¿Qué puede comentarnos? Por supuesto que se va a mantener. Mira, yo no sé si es que a veces tenemos memoria muy corta o que deliberadamente se pretende desvirtuar la actuación de la Asamblea Nacional, pero el caso del señor Alejandro Andrade y de todo ese entramado de corrupción que está en torno a él ha sido una denuncia desde hace 7 años por el Parlamento Nacional y que ha sido ratificada en los últimos 3 años ya en varias oportunidades, así como también denunciamos en su momento a Nervis Villalobos, hemos venido denunciando la corrupción de Derwich y toda la crisis eléctrica. Es decir, son materias que ya la Asamblea Nacional ha conocido, que ha incluso determinado responsabilidades políticas y que ha acudido ante las instancias jurisdiccionales venezolanas tratando de hacer justicia y que lamentablemente fue denegado. En el caso de Alejandro Andrade
Yo recuerdo, fuimos un grupo de diputados, ahí estaba Julio Montoya, mi persona, creo que Ismael García y otro grupo de diputados, que hicimos ante la Fiscalía formal denuncia sobre todas estas denuncias, hechos de corrupción que encarnan las actuaciones de estas personas. Lamentablemente en ese momento era la fiscal, la señora Luis Ortega Díaz, y no tuvimos una respuesta oportuna. Pero como siempre hemos dicho, la justicia tarda pero siempre llega. Y si la justicia que se denega dentro del territorio nacional, bueno, se sale a buscar justicia en otras latitudes. Y hoy estamos viendo cómo en investigaciones objetivas, imparciales, que incluso han llevado a que se reconozca la comisión de estos delitos por parte de estos delincuentes de cuello rojo, que han sido de alguna manera protagonistas, de ese mal llamado chavismo durante estos 18 años. Así que mañana se va a dar el debate y seguramente vamos a nombrar una comisión para que le haga un seguimiento a todos estos juicios que fuera del territorio nacional se están haciendo contra los corruptos del gobierno nacional, contra los corruptos de este señor Maduro y de ese gobierno de usurpación que hoy por la vía de los hechos se mantienen al margen de la Constitución y de las leyes venezolanas. Así que vamos a dar el debate. Todos, estoy seguro, vamos a hacer nuestros señalamientos con distintos estilos, con distintas formas de decir las cosas, pero seguramente todos condenando la corrupción y exigiendo que se castigue. Venga de donde venga la corrupción, tiene que ser castigada, y nosotros en esto hemos sido siempre muy claros y muy contundentes. Diputado, nos interesaba especialmente conocer su opinión como miembro de la Comisión de Finanzas acerca de lo que está ocurriendo con Petróleos de Venezuela y concretamente con Citgo. Amanecíamos con la noticia según la cual Venezuela llegó a un arreglo con Cristalex para evitar perder esta empresa, esta unidad de refinación en los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, las amenazas que hay sobre esta empresa. Para nada el asunto aparentemente está resuelto momentáneamente, se llega a este acuerdo y ha tenido el gobierno que pagar inicialmente más de $400 millones, dejando, bueno, por el piso el argumento del bloqueo. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, efectivamente todos hoy conocimos de la noticia de un pago de casi $500 millones. Tú hablas de un poco más de 400, yo hablo de casi 500. Pero que en todo caso, de alguna manera lo que hace es diferir en el tiempo que salga una medida judicial contra un gobierno que irresponsablemente hipotecó a una empresa que no solo tiene un valor estratégico para la República por el mercado que representa, sino que también es una empresa que es capaz de procesar ese petróleo pesado y extrapesado que mayoritariamente se produce en Venezuela. Ahora, si bien es cierto, esto de alguna manera nos da un respiro que evita que hayan decisiones judiciales que pudieran afectar la propiedad de esta estratégica empresa venezolana, no es menos cierto que también esto nos va a crear un conflicto con otros acreedores, porque Venezuela está en un default desde octubre del año pasado, y no solamente es a Cristalex que no le había pagado, es que no ha pagado ninguno de los bonos soberanos ni sus intereses que se han venido venciendo en el último año, tampoco ha pagado los bonos de PDVSA y los intereses que se han causado. Por lo tanto, el que se vea que ahora la República sí tiene recursos para pagar unos y no honrar otros compromisos, puede ser calificado como un default selectivo, y esto por supuesto puede hacer que otros acreedores se activen pues en exigir por la vía judicial el pago oportuno de esas deudas ya vencidas. Finalmente, diputado, en exclusiva la agencia de noticias Reuters informó sobre la visita del jefe de Rosneft a Venezuela, reclamando a Maduro por envíos de crudo. Quisiera su comentario acerca de este tema y el papel que jugaría Rusia y China frente a un eventual proceso de transición de darse en nuestro país. Lo escuchamos. Mira, todo lo que hayan sido contratos legalmente contraídos, la República los va a honrar. Y nosotros hemos sido muy claros en eso. Contratos, concesiones que hayan
cumplido con todos los requisitos constitucionales, tendrán que ser reconocidos. Lo que nunca se va a reconocer son estas pretensiones del gobierno nacional, del dictador o del usurpador Nicolás Maduro, de pretender desconocer la Constitución y de otorgar contratos de interés público, así como concesiones o tratar de contraer deuda sin la debida autorización de la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que existe en el país y que tiene las facultades para autorizar este tipo de transacciones. Así que hoy lo que estamos viendo también es que lamentablemente la incapacidad, la ineficiencia, pero también la corrupción administrativa que ha reinado en Petróleos de Venezuela en los últimos 18 años, ha hecho que un país que llegó a producir más de 3.200.000 barriles ya esté produciendo un poco menos de 1.100.000 barriles, y cada vez las dificultades para poder honrar compromisos, sobre todo incluso compromisos que se han contraído, por ejemplo, con China, y que se deben pagar con petróleo. Pero si cada día estás produciendo menos, ¿no? y de lo que produces tienes que satisfacer el consumo interno y tienes que también honrar entonces compromisos en petróleo, se dificulta pues honrar esos compromisos, a pesar de que China le dio una especie de periodo de gracia adicional precisamente para evitar que Venezuela terminara de caer en default, como ya prácticamente está cayendo. Gracias al diputado Alfonso Marquina por atendernos, acompañarnos, vicepresidente de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión acerca de todos estos temas. Lo ocurrido hoy en la Universidad Central de Venezuela a las 5:30 hablaremos ampliamente al respecto y sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAESPOR ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. CAESPOR está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Rafael Orihuela. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar con usted varios temas. Inicialmente queríamos conocer su criterio acerca de la cantidad de médicos que han abandonado nuestro país, pero el día de hoy hemos conocido que Naciones Unidas aprobó primera ayuda
de emergencia para Venezuela. Y la pregunta que nos hacíamos al inicio es, ¿esto significa que el gobierno finalmente admite de facto la crisis humanitaria, sobre todo en el sector salud? Quisiéramos una primera valoración de su parte al respecto. Lo escuchamos. Bueno, de hecho sí, justamente haber admitido que se necesita, ¿qué te digo yo?, un conjunto de medicamentos de los llamados esenciales para problemas específicos, como en este caso de malaria, que es un poco donde se está centrando la angustia del mundo externo, no es más que un reconocimiento tácito. Lo que ocurre con eso es que las cantidades que llegan, cuando se habla digamos, en estos términos relativos, acepto la ayuda, una ayuda para tal cosa puntual, eso lo que hace más bien es dificultar la entrada masiva que se requiere. ¿Por qué? Porque no es un problema que tengamos, que te digo yo, de 1.000, 2.000, 10.000 personas, es un problema que está afectando ya a cerca de 2 millones de personas. Entonces eso es lo que, digamos, es como andar a medio camino. Acepto que está ocurriendo, pero no completo, entonces no me manden un poquitico. Yo pienso que eso es peor todavía, es peor ese remedio que la enfermedad, y crea una falsa expectativa. Fíjate que incluso la OMS, que publicó cifras ayer también sobre malaria en Venezuela, se refiere a una cifra que, aunque es muy alta, muy gruesa, casi 700.000 personas, sin embargo, los expertos venezolanos que llevan esa medición mucho más, digamos, al día a día acá en el país, están hablando de 2 millones de veces que se presenta una crisis de malaria en una persona. O sea que es realmente lamentable, porque reconocer por la mitad es querer no reconocer, y a fin de cuentas es, digamos, terminar tratando de huirle a la verdad, de correr la arruga hacia adelante. Bueno, la verdad es que esta ayuda, la primera, bueno, producto de la crisis humanitaria, que viene del Fondo de Emergencia de Naciones Unidas, solo alcanza 9 millones de dólares, que parece una cifra menor frente al problema que tenemos, ¿correcto? Claro, fíjate el detalle nada más. Vamos a suponer que la ayuda que se recibe y que se estima internacionalmente es para cubrir solamente los niveles de vacunación, que sabemos cuáles son en Venezuela para las 25 vacunas obligatorias. Mira, solamente eso, que es cubrir lo que es la vacunación con la llamada triple bacteriana, que es difteria, toferina y tétano, luego sarampión, luego... Bueno, eso te habla ya de una cifra que no baja de 200 millones de dólares en una primera entrada de compra de vacunas. O sea, que cuando tú hablas de esta cantidad tan chiquitica, es justamente querer decir que el problema es como por pedacitos y pequeño, pero eso no es cierto. Si tú estás diciéndole a Venezuela, y eso está más que demostrado, que de cada 100 niños que deberían ser vacunados, no se ha vacunado ni siquiera el 45%, o sea que tienen una merma, una cantidad de gente por fuera del sistema de vacunación muy grande. Bueno, entonces no puedes presentarte con 100 vacunas, con 1.000 vacunas. O sea, y esto es parecido para todos. No solamente se trata de las enfermedades que son prevenibles con vacunas, que son, digamos, como más fáciles de abordar. Cuando vamos a los medicamentos para los pacientes serios, pacientes renales, pacientes con diabetes, pacientes con problemas de corazón, pacientes que necesitan una intervención quirúrgica, bueno, mira, ahí estamos hablando de cifras que son 1.000 millonarias. Entonces, obviamente, reconocer por chiquitico, un poco, digamos, como la venta por cuota, eso no sirve, eso al final será un fracaso más y tendremos una crisis peor de aquí a 3 o 4 meses. Ahora, doctor, también ocurre que hoy el gobierno invitó oficialmente a la alta representante de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a visitar a nuestro país. Ella ha dicho en una entrevista que va a transmitir CNN en horas de la noche que ella va a indagar en principio sobre las condiciones de este viaje. Ella espera reunirse con todas las partes, gobierno, oposición, las víctimas del conflicto social, de la crisis humanitaria. Yo también quisiera su comentario. El Centro de Derechos Humanos de la Católica advierte que, bueno, lo que quiere la Cancillería es como una visita de cortesía y controlada. En el caso concreto del sector salud, ¿qué tendría que ver esta funcionaria si finalmente, bueno, arriba a Venezuela? Lo escuchamos. Bueno, lo importante es saber hasta dónde va a atreverse esta funcionaria, que es una expresidenta reciente de Chile, que tiene, digamos, una ideología, una visión de sociedad también que comparten muchas cosas con este régimen, y hasta dónde va a llegar, porque yo le he oído muchas declaraciones. ¿Cómo es posible? Ya estoy saliendo para allá, hay que investigar. Bueno, perfecto, investigue. O sea, lo que está ocurriendo que yo no puedo intentar ahora decir, bueno, esto es culpable la mitad del gobierno y la mitad de la oposición. Aquí hay media crisis y en vez de una crisis completa. No, esos son conceptos que están establecidos por escrito.
Una crisis humanitaria de salud existe bajo tales premisas y eso no tiene discusión. Ella debería comenzar por allí. Yo vengo a ver la magnitud de la crisis de salud hoy en Venezuela y no al revés. No, yo vengo a reunirme con todo el mundo, pero ¿para qué? Para que eso está más que sabido. Entonces yo pienso que cuando se comienza con esos argumentos, que son argumentos en el fondo que intentan justificar una realidad que es inocultable, bueno, entonces un poco estamos buscando tablas, pues. Ahora, buscar tablas, chicos, es verdaderamente una desgracia más pues, frente a lo que estamos viviendo. Yo le aconsejaría a la señora Bachelet que comience por manejar las cifras. Eso no tiene discusión, eso es apelación universal. Tantos niños muertos por mi nacido, tantas madres muertas, tantos enfermos muertos, tercera edad, tantos vacunados, tantos no vacunados, tantos muertos porque no tienen diálisis, tantos muertos porque son diabéticos, más nada. Lo que tiene que hacer es decir la verdad. Yo le invito a que diga la verdad al mundo. Ahora, ¿cree usted que el gobierno va a facilitar esas cifras, ajustadas a la realidad, tomando en cuenta los antecedentes, doctor? Claro, ellos van a intentar ocultarla, pero tú no puedes ocultarla todo, ni puedes ocultar todo esto que tenemos, toda esta pila de epidemias en Venezuela. Y las cifras se saben porque siempre, fíjate, el gobierno está obligado a notificar a la OPS, a la OMS, a UNICEF, a la FAO, a varias instituciones. Fíjate que estuvieron diciendo que Venezuela era el paraíso de la alimentación, el paraíso de los gordos que comían proteínas, millones de calorías al día. Bueno, hasta que se acabó la discusión porque todo era un invento, una mentira, una exageración calculada, y aquel señor que daba discurso con una bobina roja que tuvo que ir al país. Bueno, sencillamente eso. No hay forma de ocultar eso. El gobierno, aunque diga esto 10 veces más chiquito, le van a refutar, porque las cifras sí se conocen. Que la quieran ocultar es otra cosa. Entonces yo creo que eso es inevitable, es ineludible. Tendrá que pasar su trago amargo de reconocer su ineptitud para que esta crisis haya llegado hasta donde llegó. Y eso me lleva a la siguiente inquietud, que tiene que ver justo con la cantidad de médicos que han abandonado nuestro país. Se habla de más de 20.000. El impacto que esto ha tenido, doctor Orihuela, para explicar las magnitudes de la crisis humanitaria. Lo escuchamos. Fíjate, lo lamentable no es tanto, digamos, la ida. Si hubiese, digamos, un sistema fluido, normal, como pasa en el mundo entero, que yo, bueno, consigo un trabajo mejor y me voy y vengo al año siguiente, etcétera, fuera normal, pero no es así. La gente se está yendo por la inseguridad sobre todo. Ahora, cuando son 10.000 médicos que están repartidos en esas especialidades tan duras como cirujanos, anestesiólogos, intensivistas pediátricos, o sea, lo que se requiere para salvar vidas de verdad, las brigadas, digamos, de choque frente a la enfermedad grave en la puerta de un hospital, eso está diciendo que estamos muy mal, porque estamos descapitalizando la capacidad, aparte de la descapitalización en dinero, en bienes, en servicios, en insumos, en medicina. Esto se agrega y por supuesto agrava mucho más el problema. Fíjate, si esa cifra es exacta, vamos a admitir como tal que esa cifra es exacta de unos 20.000 médicos, estamos hablando del 25% de la población médica del país. Ahora, si de esos 25.000 o 20.000, tú tienes más de 10.000 que son especialistas, estamos hablando de una descapitalización grave. Ahora, ¿cómo haces tú para devolver eso a cero y porque la gente se venga otra vez para acá? Bueno, yo lo veo muy difícil, entre otras cosas porque la situación de precariedad es tan grande, mira, que la gente sale de aquí y respira. Entonces yo no sé, yo tengo la impresión de que eso lo subestima el gobierno, quisiera que no se hablara de eso, pero eso es una realidad porque está además certificada. Los médicos que están en España se sabe cuántos son porque están censados todos, y eso pasa en los Estados Unidos, pasa en Australia, pasa en Francia, pasa en Suecia. O sea, es una cosa verdaderamente lamentable. Y esto deja que eso les ocurra frente a sus ojos y siguen como que no es con ellos. Ahora, tengo que preguntarle su opinión acerca del escándalo de los supuestos contratos, acuerdos entre la isla de Cuba y el gobierno de Brasil. Aparentemente, bueno, habían llegado a un acuerdo para recibir un dinero por los servicios de estos médicos que envían a todas partes del mundo, incluyendo a Venezuela, y el dinero que reciben o recibían los especialistas era mucho menor. Quisiera su comentario, doctor, acerca de este tema. No sé si hablar de esclavitud o semiesclavitud, pero en todo caso que ha generado tantas críticas y una discusión abierta, sobre todo en Brasil. Lo escuchamos. Mira, a mi juicio, el concepto que usó el presidente recién electo allí, Bolsonaro, es exactamente el verdadero. Se trata de mano de obra esclava. Es un individuo que es contratado por el Estado cubano a través de mecanismos de tipo diplomático,
que no cobra su salario, que cobra una cantidad muy chiquita, que apenas llega al 10%, y cuyo resto, que es bastante, pasa a ser a las arcas del Estado cubano. Eso fue exactamente igual a lo que se hizo en Venezuela. La única diferencia es que no recibían el dinero el Estado cubano solamente en dólar constante y sonante, recibían una cantidad muy importante que eran 100.000 barriles diarios de petróleo y otros beneficios, digamos, adicionales. Como tú sacas la cuenta de cuánto vale ese médico, individualmente ese médico en Venezuela, contratado por los cubanos, o en Brasil, es más o menos lo mismo, son alrededor de $8.000 por persona, médico, mes, que se pierden al año en ese país. ¿Qué hizo Bolsonaro? Bueno, mira, yo estoy cansado de esto, ¿verdad? Esos médicos, si se quieren quedar aquí, que se queden, yo les otorgo la libertad completa, que su familia venga para acá, que se casen aquí, que hagan familia aquí. Bueno, sencillamente, eso fue todo lo que dijo el presidente electo de Brasil, y provocó esta reacción de los cubanos porque le están quitando parte, digamos, de sus ingresos fiscales, que son eso no tiene otro nombre, eso es mano de obra esclava. Ahora, doctor, antes de hacer la pausa para la publicidad, también trascendió una información el fin de semana, una investigación del portal armando.info en torno a una vacuna que pone en entredicho el legado de Jacinto Convid. No sé si ha leído usted el trabajo especial, pero tiene que ver con una vacuna o inmunoterapia contra el cáncer de mama, capaz de reducir el tumor, la posibilidad de metástasis. Esto, bueno, aparentemente no ha pasado por todas las, los permisos de rigor. Quisiera su comentario al respecto. Este tipo de cosas que ocurren en nuestro país, en el caso concreto del doctor Convid, o al menos el legado que dejó para Venezuela. Lo escuchamos. Mira, yo interpreto eso como una batalla Convid contra Convid. Yo quiero mucho a mi maestro, fue mi profesor, sé todo su trabajo, que son sumamente importantes y valiosos. Y mira, la inmunoterapia frente a cualquier enfermedad es una alternativa que se puede dar éxito de acuerdo, digamos, con la destreza en el manejo de ese componente inmunológico que tú fabricas artificialmente para hacer potencialmente una vacuna. Digamos, el fundamento de Convid es un fundamento correcto y un fundamento históricamente correcto, porque fue uno de sus precursores hace más de 60 años. Después vienen vacunas, proyectos de vacunas y una cantidad de experimentos más novedosos, en lo que llaman inmunoterapia de cáncer. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, efectivamente ellos están probando, fabricando a partir de tumores que extraen de una persona enferma, le fabrican, digamos, los anticuerpos contra ese tumor que la misma persona elabora, eso lo replican y lo reproducen y hacen lo que se llama una inmunoterapia experimental. Eso es muy preliminar, o sea, tú no puedes decir eso sirvió o no sirvió, fracasó o va a fracasar, no hay tiempo todavía para decirlo. Lo que está haciendo Convid desde el punto de vista metodológico es absolutamente correcto, yo lo respaldo y lo respeto. Ahora, resultados finales creo que es mucho más fácil encaminar una investigación tan compleja como esta desde un país desarrollado, que te digo yo, Estados Unidos, Suecia, Israel, Alemania, Inglaterra, Francia, que desde un país tan pequeño como Venezuela. Yo pienso que, digamos, ahí está como el talón de Aquiles de esa investigación. Pero yo de verdad te lo digo con toda honestidad, que yo te lo he seguido muy de cerca, y yo creo que en el aspecto conceptual, el concepto de cómo yo me imagino una terapia contra cáncer a partir de esta prueba inmunológica, yo creo que eso es, desde el punto de vista teóricamente, correcto. Gracias, doctor Rafael Orihuela, por atendernos, acompañarnos, respondiendo a todas estas inquietudes que tienen que ver con lo que está ocurriendo en materia de salud en nuestro país. Fue ministro de Sanidad y Asistencia Social. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. Un año después de la nacionalización petrolera en 1975, se planteó la necesidad de que nuestra industria petrolera alcanzara el máximo grado posible de autonomía tecnológica, para lo cual se creó el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, INTEVEP. El INTEVEP fue concebido como un organismo que prestara servicios a las filiales de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, con el aporte de investigadores, muchos de ellos provenientes del Centro de Petróleo y Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, razón por la cual el IVIC ha considerado a INTEVEP como uno de sus hijos. Esta función fue ampliada y pronto se convirtió en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de PDVSA, con la contribución adicional de investigadores de varias universidades nacionales. En sus primeros 20 años, INTEVEP consolidó una fuerza laboral de 1.580 profesionales, cientos de ellos con posgrados, en una planta física con 16.000 metros cuadrados de laboratorios, 27 plantas piloto y 11 unidades para simulación de procesos. INTEVEP logró un número importante de patentes, entre las que sobresale la orimulsión, un derivado de petróleo pesado mezclado con agua y estabilizado con surfactante que sustituyó al carbón o al diésel en las plantas de generación de electricidad. Sin duda alguna, la orimulsión fue una innovación notable en el país, con trascendencia internacional, y por ello es de lamentar la cesión de la patente hace ya varios años. En 2003, el INTEVEP despidió a casi 3/4 partes de sus investigadores por razones políticas. En la diáspora resultante, muchos de esos investigadores fueron y siguen siendo muy exitosos en otros países, reflejo de la gran capacidad técnica instalada hasta entonces en el INTEVEP. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une.
Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos amigos en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de lo ocurrido hoy en la Universidad Central de Venezuela. Decíamos al inicio que se hicieron planteamientos como utilizar el 10 de enero de 2019, como una fecha para impulsar una protesta nacional ante el hito histórico, así lo calificaron, que va a representar el fin de la legitimidad del gobierno, al cual calificaron como dictadura totalitaria en nuestro país, según el documento suscrito por factores de la sociedad civil, partidos políticos, disidencia del chavismo. Bueno, a partir de esa fecha va a ocurrir una usurpación del poder presidencial. Los diputados de la Asamblea Nacional presentes en el aula magna reconocían que el 10 de enero no es una fecha mágica, y es necesario promover esta protesta nacional para aumentar la presión sobre el régimen venezolano. Los sectores reunidos en la Universidad Central también se comprometieron a construir las bases de una transición ordenada e inmediata que garantice la plena vigencia de la Constitución de 1999. En ese sentido, reconocieron a la Asamblea Nacional como la institución llamada a conducir este proceso, y de eso queremos hablar en esta parte del programa. 482-9750 para su participación, y nos acompaña vía telefónica una dirigente de juvenil, concretamente de Un Nuevo Tiempo. Ella formó parte de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, es médico. Hilda Rubí, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por el espacio. Un gusto conversar contigo. Te pediría una primera valoración acerca de, este acuerdo que se le ha presentado hoy al país, además con la participación, vimos a dirigentes políticos, representantes de la sociedad civil, de los gremios que han estado en la calle permanentemente durante este año 2018. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, fíjate, lo que vivimos en el aula magna fue la expresión popular del pueblo venezolano, una expresión donde va de cara a la alianza o el gran movimiento nacional que hoy se hizo a través del Congreso de Venezuela Libre, donde están los sectores sociales, donde están los partidos políticos, donde están los empresarios, estamos los jóvenes, estamos los sectores salud, está el ciudadano común, porque hay que decirlo así, María Alejandra. Después de que los 24 estados se reunieron en sus regiones y se dio la discusión de cuál es la Venezuela que vemos para la transición, cuál es la Venezuela del futuro, hoy expresamos en una foto unitaria cuál es el día de mañana. El día de mañana es que aquí hay más organización, aquí hay muchísima más esperanza, porque estamos convencidos de que vamos a salir pronto de esta crisis. Nosotros lo hemos dicho el día de hoy, el próximo 10 de enero no es el fin, es un punto donde empieza una nueva etapa de la oposición venezolana, donde en este momento nosotros estamos organizándonos y donde en esta oportunidad fue el ciudadano que puso de pie lo que piensa y vamos a mantenernos así, donde hay una coherencia política desde todos los sectores sociales, donde estamos impulsando el cambio que Venezuela necesita. Ahora, varios temas, Hilda. Nos llamó la atención esto de promover la protesta nacional para incrementar la presión sobre el régimen venezolano y así alcanzar una transición a la democracia. ¿En qué va a consistir? No sé si lo han visualizado. ¿Cómo va a ser esto en la práctica? Te escuchamos. Sí, nosotros lo dejamos muy claro hoy, ¿no? Nuestra lucha es no violenta, es constitucional. Nuestra Constitución establece muy bien desde el 333, 350, cuáles son los mecanismos. Nosotros lo hemos dicho. Y cada sector está porque cada sector está expresando las necesidades del pueblo. Aquí una realidad va desde nuestras enfermeras que exigen pasando por nuestros docentes, llegando a los jóvenes que al parecer no tenemos expectativas mayores y mantenemos estamos hoy.
esforzándonos, donde estamos presentando al país una propuesta que es la transformación de Venezuela de la vía constitucional y democrática, porque nosotros, bien claro, aquí el que impone la violencia es el gobierno nacional y no somos nosotros. Aquí, cuando todos los días vemos una madre que protesta porque no tiene medicamentos para salvar a su hijo, cuando protesta una señora porque tiene 3 meses sin agua, o cuando protestan en los estados porque se le va constantemente la energía eléctrica, es la expresión social de que aquí la crisis ya no la puede resolver el gobierno nacional, porque este gobierno no ha tenido la intención ni la capacidad para resolver los problemas, y es por eso que nosotros vamos a mantener las protestas sociales, vengan de donde vengan, de manera pacífica y amparadas totalmente en nuestra Constitución. Hilda, uno de los extractos del documento que también nos llamó poderosamente la atención habla de la necesidad de rescatar el espíritu cívico de unidad del 23 de enero de 1958 y el llamado que se hacía no solo a los ciudadanos, también a la Fuerza Armada Nacional, o al menos a los militares, a, plegarse a lo que establece nuestra Constitución y sobre todo tomando en cuenta lo que va a significar la fecha del 10 de enero. Quisiera tu comentario en torno a estos dos temas. Te escuchamos. Sí, mira, sin duda alguna nosotros hemos hecho un llamado a las Fuerzas Armadas a que se pongan del lado del pueblo, que se pongan del lado de la Constitución venezolana, donde nosotros vemos, donde nosotros presenciamos que nuestros funcionarios también están sufriendo lo que sufrimos nosotros, la escasez, la crisis humanitaria, la falta de efectivo, la inseguridad, porque ellos no son desconocidos, es decir, para ellos aquí el problema no se trata simplemente de si eres chavista o eres opositor, no, el problema lo estamos viviendo los 30 millones de venezolanos, y es por eso que hoy nosotros hicimos un llamado a las Fuerzas Armadas para que velen por el pueblo venezolano, para que al momento de la inflexión ellos tengan que ponerse del lado del pueblo y busquen la transición democrática que nosotros estamos expresando. Ahora, Hilda, entiendo que esto de desconocer la legitimidad del gobierno es algo nuevo, es inédito en nuestro país, como lo decían, lo reconocían dirigentes políticos presentes en el aula magna. ¿Esto cómo ustedes lo han planteado, lo han discutido para que la gente lo comprenda? Porque ciertamente, como decía el diputado Juan Miguel Mateus, no se trata de una fecha mágica, el 10 de enero, no es que las cosas al día siguiente van a cambiar y de pronto se va a iniciar una transición a la democracia, dependerá de la actitud que asuma la comunidad internacional, pero también internamente los ciudadanos en nuestro país. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sí, mira, y ya tenemos que estar muy claros cuando digo nosotros. 10 de enero lo que se va a hacer es el reinado del bufón del circo, ¿okay? Donde aquí va a haber una coronación de un rey que no fue electo absolutamente por nadie. Porque nosotros lo hemos dicho, el 20 de mayo aquí no hubo una elección transparente, ese proceso no tuvo ninguna vialidad y la verdad, el 10 de enero no se acaba Venezuela. Y es por eso que nosotros tenemos que estar muy claros, porque lamentablemente el 11 de enero es según que se va a jurar. Es un nuevo ciclo venezolana, donde nos estar más organizados que nunca, donde tenemos que avanzar, pero avanzar de manera democrática y con coherencia, respaldada en nuestra Constitución. Hay una realidad, lamentablemente, a partir del 11 de enero empezará una nueva etapa, donde sin duda alguna nosotros tenemos que velar porque nuestra Asamblea Nacional mantenga en pie de lucha como lo hemos transmitido en distintas oportunidades. Nosotros tenemos a la Asamblea Nacional, el único ente que ha sido reconocido por todos los países. Estima más de 25 países de Nicolás Maduro. La verdad es que sí, yo no sé si ustedes escuchan bien al aire, chicos. Yo escucho muy mal a nuestra invitada. Ya habla de un número de países que ya han expresado abiertamente o en privado la posición que van a asumir luego del 10 de enero. Ya me dirán internamente. Podemos hacer la pausa, cerrar con nuestra invitada para que complete la idea, pero justamente le preguntábamos acerca de cómo le van a explicar a los ciudadanos la postura, el mensaje que se ha dado el día de hoy en la Universidad Central de Venezuela. Si les parece, chicos, vamos a la pausa. Si recobramos comunicación, fantástico, y le damos la oportunidad a Hilda Rubí de cerrar la idea. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Nos queda un minuto y le damos la palabra a Hilda Rubí para que cierre la idea. Ella forma parte de Juventud de Nuevo Tiempo, estuvo en la actividad de la Universidad Central y, entre otras cosas, decía la posición que han asumido públicamente o en privado algunos países, gobiernos, en torno a lo que va a ocurrir a partir de enero en Venezuela, y te escuchamos. Sí, María Alejandra, te comentaba que son más de 30 países que han dicho en el mundo que no van a reconocer a Nicolás Maduro después del 10 de enero. Existe una realidad, que el pueblo venezolano no puede morder el anzuelo de la desesperanza y la desesperación que nos quieren imponer, donde a partir de 11 de enero, aquí va a haber un movimiento cívico que hay que mantenerlo unificado de la mano con nuestra Asamblea Nacional, donde viene una nueva etapa para el rescate de la democracia en Venezuela, y lo que le puedo decir al pueblo venezolano, que ahí va a estar la juventud venezolana, van a estar los diputados jóvenes, va a estar el pueblo venezolano, los distintos sectores, llevando la bandera de lucha para el rescate de la Venezuela. Nosotros queremos decirle al pueblo, el 10 de enero no termina el país, no termina el mundo, hay una nueva etapa donde nosotros tenemos que afianzar y tenemos que reconocernos, y nos reconocemos y vamos a totalmente en fila al rescate de la Venezuela, que estamos totalmente seguros que la vamos a rescatar. El 10 de enero Nicolás Maduro se va él mismo autoproclamar, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. El 20 de mayo no fue un proceso electoral porque estuvo totalmente viciado, un proceso donde fue en el juego de ellos y no respetó verdaderamente la Constitución. Nuestra lucha siempre va a estar del lado de la Constitución, de manera democrática y de manera pacífica. Gracias, Hilda Rubí, por atendernos y acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.